Hace algunas semanas escuché una noticia que me provocó recuerdos y algo de nostalgia. Decía que en Dinamarca desaparecerá el sistema de correo postal de la empresa pública PostNord después de 4 siglos de operación. Será hasta el último día de 2025 que se podrá enviar una carta por este servicio, pues debido a la disminución en el volumen de correspondencia, hasta en un 90%, ha reportado una total falta de rentabilidad. Este suceso no es privativo de Dinamarca, pues ha sido un proceso paulatino que inició desde la aparición del telégrafo, el teléfono, el fax y desde luego el apogeo de las nuevas tecnologías. Ya nadie escribe cartas como tal. Se envían textos por correo electrónico o mensajes, pero sin que se ocupen las reglas para la comunicación epistolar. La correspondencia era una forma común de comunicarse a distancia. A lo largo de la historia se desarrollaron muchos tipos de cartas. Mandar una misiva era todo un ritual que iniciaba eligiendo el papel, la tinta y el sobre. El formato en que se escribían se enseñaba desde la escuela primaria. En el primer renglón se escribía el lugar de origen y fecha. En el segundo iban palabras como apreciable, querida, estimado y el nombre y parentesco. 2 puntos y el texto iniciaba con deseos de buena salud para el destinatario. Cuando el autor no era tan diestro en la redacción y ortografía, casi para terminar siempre se ofrecían disculpas. Tía, disculpe usted por la letra y las faltas de ortografía. Una carta empezaba más o menos así. Poza Rica, Veracruz, a 23 de octubre de 1999. Querido hermano, espero te encuentres bien de salud. La carta era una conversación a distancia entre 2 personas. Por lo tanto, las había de muy diferentes tipos. Estaban las de amor, que a veces iban perfumadas. Había de alertas, noticiosas, comunicativas, de confesión y de relatos sobre un hecho, y había también las póstumas. La carta se doblaba, se metía en el sobre que se cerraba pasando por la lengua, más bien la lengua para humedecer la goma que aseguraba la secrecía de lo que ahí iba escrito. El sobre también tenía una forma de prepararse para el viaje. En el frente, arriba del lado derecho, se ponía el remitente, nombre de quien le escribía y sus datos. Y en el centro, con letra más grande, el nombre y la dirección del destinatario. Ya en la oficina de correo había que timbrarla, es decir, ponerle las estampillas y entonces por fin se depositaba en el buzón. En las fiestas navideñas había muchas familias que acostumbraban mandar por correo felicitaciones escritas y durante los viajes era común enviar postales del lugar donde se paseaba y cuyo texto era simplemente un saludo. Por cierto, era bastante frecuente que los vacacionistas llegaran antes que la propia postal. Las cartas eran parte de la persona que escribía de puño y letra su forma de pensar, sus emociones o simplemente mensajes que describían acontecimientos. Para transportar la correspondencia se guardaban en bolsas o costales y después ya en su destino se clasificaban por zonas y rutas. Se repartían por un empleado postal llamado cartero que uniformado, caminando o en bicicleta recorría largas distancias y con un silbato anunciaba su presencia. Depositaba las cartas en el buzón o las deslizaba por debajo de la puerta de su destino final. Cada vez que se recibía correspondencia, las emociones bullían según la situación que privaba en las personas o en las familias. Seguramente usted ha visto alguna película donde teniendo un familiar en el frente de batalla, su muerte se anunciaba desde que se escuchaba el silbato del cartero. Desde el inicio de la civilización, las cartas han recogido los momentos más dramáticos, íntimos y decisivos de las personas, familias y de la propia humanidad. En ellas han quedado plasmadas de grandes protagonistas de la política, la literatura y el arte, declaraciones de amor, cortejos, confesiones de culpa, estrategias de guerra y reflexiones sobre la existencia. Estas misivas, a menudo escritas en la soledad o en algunas hasta en estrépito de la batalla, revelan la condición humana detrás de los personajes. Al respecto de las misivas, Virginia Woolf escribió:
Una carta es el alma al desnudo sin editar. Cuando desaparezcan, perderemos algo más que papel. Perderemos la paciencia de esperar, la emoción de abrir un sobre, la huella de una mano en la tinta. Y sí que había que esperar, pues en la época de la colonia, por ejemplo, una carta de la Nueva España a la península ibérica tardaba poco más de 2 meses en llegar. Este medio de comunicación escrita, que trascendió distancias y épocas, no solo sirvió para transmitir mensajes, sino que se convirtió en un puente entre culturas, emociones y desde luego ideas. La historia de la carta se remonta a la antigua civilización. Los egipcios fueron pioneros en mandar mensajes utilizando papiros. Los griegos y romanos utilizaron las tabulae, tablillas de cera o madera, para comunicar órdenes militares y asuntos de Estado. En la Edad Media, la nobleza europea y la Iglesia Católica utilizaron la carta para mantenerse al tanto de los acontecimientos personales y políticos, sellando sus misivas con lacre, poniendo en él sus iniciales o escudos de armas, como símbolo de autenticidad y privacidad. Estos documentos, transportados por mensajeros a caballo, podían tardar semanas y meses en llegar a su destino. En el siglo XIX, esto se marcó un antes y un después, con la creación del sello postal británico en 1840, llamado Penny Black, que popularizó el envío de las cartas, haciendo que fueran accesibles para todos. Las rutas postales se expandieron, se acortaron distancias, se conectaron continentes con los envíos a través de trenes y de barcos. Las misivas no solo fueron herramientas prácticas, también fueron ventanas al alma de grandes personajes, desde las apasionadas cartas de Napoleón a Josefina hasta las reflexiones de Vincent Van Gogh a su hermano Theo. Estos textos revelan intimidades que los libros de historia no capturan. En tiempo de guerra, las cartas fueron fuente de esperanza. Soldados en las trincheras de guerra o prisioneros en campos de concentración usaron trozos de papel para mantenerse unidos a sus familias. Con la llegada del correo electrónico en los años 90 y luego en las redes sociales, la carta física pues perdió protagonismo. ¿Por qué esperar días si un mensaje llega en segundos? Sin embargo, su esencia perdura en contextos donde el toque personal es insustituible. Hoy, aunque el correo físico declina, su historia sigue viva en sellos, museos postales y cartas históricas que cambiaron el mundo. En México, el correo aún funciona para correspondencia de bancos y comercios, que por cierto cada vez es menos, porque se ha instituido una política llamada paperless, que se trata de ahorrar papel. En nuestro país también, en algunas poblaciones, pero particularmente en la Ciudad de México, en la Plaza de Santo Domingo, estaban los llamados escribanos, que reunían largas filas de personas demandando su trabajo, que consistía en escribir cualquier documento, pero en especial cartas, o bien para leérselas a los clientes, ya que la población mexicana hace un siglo y más era en su mayoría analfabeta. Estos escribanos, que primero redactaban con la mano, con el paso del tiempo utilizaron máquinas de escribir. Imagínese la escena. Un enamorado emocionado dictándole sus más profundos y cursis sentimientos al escribano. Chistoso. Había casos en que el cliente solo daba el nombre y el motivo de la misiva, y el escribano la redactaba como se le daba la gana. Estas prácticas y los escribanos y los escritorios públicos están prácticamente extintos. Era tan común redactar cartas que a veces se escribían entre personas que vivían en la misma casa y se entregaban mano a mano como un regalo delicado. Existen muchos libros que recogen el género epistolar entre personajes famosos. Por ejemplo, las 87 cartas de amor y otros papeles de Antonieta Rivas Mercado, mujer hermosa, distinguida, rica, inteligente, mecenas de muchos intelectuales de la época, que amó apasionadamente a José Vasconcelos y que se suicidó justamente, y como dato curioso lo agrego, en Notre Dame en París. Están las cartas a Clara de Juan Rulfo. El libro
Cartas Memorables de Editorial Salamandra recoge más de 100 misivas de personajes célebres, seleccionada por Shawn User. Según dice su presentación, en la recopilación se encuentra la carta en la que Virginia Woolf le anuncia a su marido que se ha suicidado. Recetas de cocina, como la de los bollitos de la reina Isabel II, que le envía al presidente de Estados Unidos, Eisenhower. Está también una carta en la que la divulgación científica es el meollo. El científico Francis Crick le anuncia a su hijo el descubrimiento de la estructura del ADN. Y hay una interesantísima de Leonardo da Vinci pidiendo trabajo. Aquí le leo algunos ejemplos. Remite Jack el Destripador, dirigida a George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, un grupo de ciudadanos que colabora buscando al asesino en serie. Datación: Desde el infierno, octubre de 1888. Con la carta llegó también una cajita que contenía medio riñón humano conservado en vino. Caballero, le envío la mitad del riñón que le saqué a una mujer. Lo he conservado para usted. El otro cacho lo freí y me lo comí y estaba muy rico. Puedo mandarle el cuchillo lleno de sangre con el que lo saqué, si espera un poco más. Firmado, cójame cuando pueda, señor Lusk. Ahí va otra. Remite Patrick Hitler, sobrino de Adolfo. Dirige a Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Datación: 3 de marzo de 1942. El sobrino de Adolfo Hitler huyó de Alemania en 1939 e intentó alistarse en el ejército norteamericano, pero fue rechazado, por lo que escribió al presidente Roosevelt, que finalmente lo aceptó. Lo que más me gustaría sería participar en combate lo antes posible. Lo saluda respetuosamente Patrick Hitler. Remite Leonardo da Vinci, dirigida a Ludovico Sforza. Datación hacia 1483, muchos años antes de que pintara sus obras maestras. Leonardo da Vinci se ofreció como ingeniero para trabajar en la corte de los Sforza. Remite Elvis Presley, dirigida a Richard Nixon, presidente de Estados Unidos. Datación: 21 de diciembre de 1970. En esta, Elvis se ofrece como agente antinarcóticos. Remite Fyodor Dostoyevsky, dirigida a Mikhail Dostoyevsky. Datación: San Petersburgo, 22 de diciembre de 1849. El escritor preso narra a su hermano su abortado fusilamiento. Otra más. Remite Albert Einstein, dirigido a Phyllis, una niña que le preguntó: Señor Einstein, ¿rezan los científicos? Datación: 24 de enero de 1936. Texto, un fragmento. Estimada Phyllis, todo aquel que se dedica seriamente a la ciencia termina convencido de que algún espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu muy superior al del hombre. Saludos cordiales, Einstein. Remite Mark Twain, dirigido a Walt Whitman. Datación: 24 de mayo de 1889. El escritor escribe una felicitación por el 70 cumpleaños del poeta. Y por otro lado, están las cartas románticas, las de amor, como la de Luigi von Beethoven a la amada inmortal, de Pablo Neruda y Emilia Pardo Bazán, las de Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir, la feminista y escritora a la que le dedica hermosas líneas sobre el amor. También está la carta de Yoko Ono a John Lennon en el aniversario número 27 de la muerte de John. Ella escribió conmovedoras y profundas palabras. La carta de Gustave Flaubert a Louise Colette. El célebre autor de Madame Bovary mantuvo durante 10 años correspondencia con la poetisa. Se dice que esto lo inspiró para escribir la famosa novela. Está la carta de Frida Kahlo, o más bien las cartas de Frida Kahlo a Diego Rivera. La relación entre los famosos mexicanos estuvo marcada por el tormento y la pasión. Las cartas amorosas demuestran el deseo y el amor inquebrantable que los unía. La carta de Víctor Hugo a Adele,
el escritor, autor de Los Miserables, dedicó más de 200 románticas misivas a su esposa Adele durante el cortejo. Cuando también está la de Napoleón Bonaparte. Cuando se conocieron, él era un general sin fortuna, mientras Josefina era viuda, tenía 2 hijos y era 6 años mayor que Napoleón. Apenas 2 días después de la boda, él partió a la guerra y nunca dejó de escribirle. Las cartas de Sigmund Freud a Martha Vernet, y a quien dedicó 1500 escritos románticos. El historiador Simón Sebag Montefiore también ha reunido misivas en Escrito en Historia, cartas que cambiaron al mundo. El volumen que recoge correspondencia desde el año 33 a.C., ahí se pueden leer las cartas en las que Gandhi llama querido amigo a Hitler y le insta a detener la guerra, la de amor que Enrique VIII envió a Ana Bolena, la de Colón a los reyes católicos, la del Che Guevara a Fidel Castro, son algunas de las misivas del libro. También puede leerse como Marco Antonio escribe al futuro emperador Augusto que el hecho de que él se esté acostando con Cleopatra carece de relevancia política, o cómo la noche antes de invadir Rusia, Hitler escribe a Mussolini para explicarle sus motivos. Que si tiene futuro la carta, pues ya no lo sé. Aunque ya no es esencial, la carta resiste como objeto de colección, como filatelia, en algunos remotos casos como herramienta educativa para enseñar caligrafía e historia, como símbolo de resistencia contra la inmediatez digital. A mí recientemente me llegó una postal de Bélgica 3 meses después de haber sido enviada. Se podría decir que la carta no ha muerto, se ha transformado, ya sea en un sobre con timbre o en un email. Sigue cumpliendo su misión, unir a personas a través de las palabras. ¿Cuándo fue la última vez que redactó una? Como escribió Virginia Woolf, a quien ya he mencionado, una carta es el alma al desnudo sin editar. En un mundo de emojis y mensajes instantáneos y efímeros, quizá valga la pena rescatar la magia de escribir con tinta, doblar el papel y esperar una respuesta. Hágalo. Esto es Palabra de Mujer. Yo, Leti Casillas.